Hola chicos y chicas de segundo B, soy Laila, la profe de construcción de la ciudadanía. Como verán, tienen en pantalla el trabajo práctico que tienen que entregar como fecha de entrega pusimos, ¿no? El día viernes 24 del 4. Como ven, ya estamos dentro de lo que es el eje temático 1, que es democracia y derechos humanos. Y habíamos empezado ya las semanas anteriores con un trabajo diagnóstico que tenía que ver con la dictadura del 76 y ahora nos metemos más en lo que es esta dictadura para analizar otros aspectos como la identidad, el Plan Cóndor y la Guerra de Malvinas. Ya estos temas entrarían en lo que es el primer eje temático. Como verán, tienen primero lo que son los criterios de evaluación, que son muy importantes porque es lo que yo voy a tener en cuenta a la hora de evaluar sus trabajos. Entonces tenemos el desarrollo y la relación de contenidos de este proceso histórico que estamos estudiando, el análisis adecuado del material enviado o de lo que ustedes investiguen en forma autónoma. Tengan en cuenta que yo para este trabajo les mandé un video sobre Guerra de Malvinas, un video sobre la dictadura de Argentina vinculada a Latinoamérica y también les mandé como apoyo lo que sería un cuadernillo que se llama Malvinas para Todos por si necesitaban información sobre la guerra. Pero tengan en cuenta que ustedes en la materia construcción de la ciudadanía van a tener que investigar, van a tener que ahondar y van a tener que buscar solos. Cuando vayan a buscar a páginas de internet, por favor eviten Wikipedia porque sabemos que muchas veces la información que aparece es falsa. Entonces en el otro trabajo tienen bastantes páginas de internet sugeridas por mí que tiene que ver con desaparecidos, con abuelas de Plaza de Mayo, con el portal de Educar, edu.ar, ¿sí? La información que le den desde el Ministerio de Educación, todas las páginas vinculadas a educación pueden servir, ¿sí? Bien, prolijidad en la escritura, más que nada aquellos que envían foto de la carpeta y por favor la foto que esté derecha, que me es más fácil corregirla. Claridad en la redacción, correcta ortografía, obviamente son cosas que todos los profes tenemos en cuenta. Fundamental esto que aparece acá, elaboración propia y original de las consignas. Cada uno de ustedes tiene que resolver el trabajo solo, en forma individual, y no tiene que copiar y pegar de ninguna página de internet. Cuando yo busco información, lo que hago es leerlo, entender lo que estoy leyendo y ver qué de esa información me sirve para o está vinculado con la pregunta que me están haciendo. Y después respondo yo, con mis palabras, con mi expresión, no con la expresión del que hizo la página de internet, ¿sí? O el cuadernillo o lo que fuera. Ténganlo en cuenta porque también bajo puntaje por eso, ¿sí? Y después les sugiero un tipo de fuente, si es que lo entregan en computadora, ¿sí? La Times New Roman, tamaño 11, color negro y el tamaño de hoja A4. Pasamos ahora sí a lo que sería la primera consigna, ¿sí? ¿Qué implica tener derecho a la identidad? ¿Por qué afirmamos que ese derecho fue violado en la última dictadura? ¿Y cuál fue la importancia de las abuelas de Plaza de Mayo en la revalorización de ese derecho? Bien, tenemos que empezar contando qué es tener derecho a la identidad, pensando en uno mismo, ¿no? Tiene que ver con saber quién es uno mismo. Entonces, ahí tienen que buscar un poquitito o pensar ustedes qué es tener derecho a la identidad. ¿Por qué ese derecho fue violado en la última dictadura militar? ¿Qué pasó en la última dictadura militar? ¿Qué hizo que ese derecho no se cumpliera? ¿Qué hizo que hubiera personas que no supieran quiénes eran realmente, que no conocieran de su verdadera identidad? Y después, ¿qué tuvo que ver la organización de Abuelas de Plaza de Mayo con la revalorización del derecho a la identidad? Esta organización, ¿cómo la vinculamos con ese derecho a la identidad que no se cumplió durante la última dictadura militar? ¿Y qué trabajo hicieron ellas en pos de ese derecho a la identidad, es decir, para revalorizarlo? Vamos con la consigna número 2. ¿Por qué la dictadura militar de 1976 no fue un hecho aislado en Latinoamérica? Relacionarlo con la existencia del Plan Cóndor. Bien, esto tiene que ver con uno de los videitos que yo les mandé. Argentina fue el único país que tuvo en la década del 70 una dictadura militar.
Bueno, piénsenlo por ese lado. Seguramente en el video les hablaron de qué pasaba en Latinoamérica en ese momento. Y lo que pasaba en Latinoamérica en ese momento tiene que ver con un plan, ¿sí?, que se llamó Plan Cóndor, que es una organización aún superior, ¿sí? Entonces, por eso la pregunta apunta a que ustedes me cuenten qué pasaba un poco en Latinoamérica y cómo se vincula eso con ese plan. Vamos con la pregunta 3. ¿Cuáles eran los objetivos y motivos de la Junta Militar para ir a la Guerra de Malvinas? ¿Qué papel cumplieron los medios de comunicación durante la misma? Bien, ustedes saben que las Islas Malvinas fueron usurpadas en 1833 por los ingleses, ¿sí? Y nosotros tenemos fundamentos verídicos y fuertes, fundamentos que son históricos, diplomáticos, geográficos, para considerar que las Islas Malvinas son argentinas. Entonces, obviamente que la dictadura militar lo que hace es utilizar esos fundamentos como un motivo por el cual ir. Pero nosotros apuntamos más que nada a saber cuáles son esos objetivos y motivos ocultos que tuvo la Junta Militar para invadir las Islas Malvinas intentando recuperarlas. Piensen en eso, en qué les convenía, por qué lo hicieron, cuál era su intención realmente. Y en el medio de esta guerra, ¿qué rol cumplieron los medios de comunicación como vínculo entre lo que pasaba en las Malvinas y la población del país? ¿Sí? Vamos con la 4. ¿Cuál fue la postura de la sociedad argentina frente a la guerra? ¿En qué condiciones pelearon nuestros soldados? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la guerra de Malvinas? Bueno, ¿qué pensó la sociedad argentina de la guerra de Malvinas? ¿Estaba a favor? ¿Estaba en contra? ¿Qué pensó de quienes iban a luchar? ¿Cuáles fueron sus sensaciones? ¿Siempre fueron las mismas? Digamos, desde el inicio de la guerra hasta el final, ¿la sociedad siempre pensó lo mismo? Con respecto a cómo vivieron la guerra nuestros soldados, ¿qué edad tenían nuestros soldados? ¿Eran soldados experimentados? ¿Con qué elementos fueron enviados a luchar? ¿Estaban preparados para las condiciones climáticas, para todo lo que tenía que ver con una guerra? Y por último, ¿cuáles fueron las consecuencias? No solo cómo terminó la guerra, sino qué pasó después en nuestro país con la derrota en la guerra de Malvinas. ¿Qué cambió? ¿Qué pasó con la sociedad? Vamos a la 5 y última. A partir de lo analizado en el trabajo anterior, es decir, en el TP1 que hicimos sobre la dictadura también, y en este mismo, ¿no? ¿Por qué crees que es importante vivir en democracia? Bueno, nosotros más adelante en la unidad nos vamos a meter con lo que significa la palabra democracia y el cumplimiento de los derechos humanos en la democracia, pero si quieren pueden indagar un poquitito. Pero sabemos todos seguramente que vivimos en democracia. ¿Y qué tiene de bueno vivir en democracia? ¿Por qué es importante y nosotros insistimos en que tenemos que vivir en democracia? Y para eso, para pensar en su importancia, les pido que lo relacionen con lo que sucedió en la última dictadura, cuando no se estaba viviendo en democracia y cuando no se respetaban los derechos humanos. Y relaciónenlo también con dos conceptos que están vinculados a los derechos humanos, el derecho a la igualdad y el derecho a la libertad. ¿Qué tienen que ver estos derechos con vivir en democracia? Bien, espero que esta explicación les haya servido. Les pido por favor, porque por ahora no se cumplió la fecha de entrega, entonces no hay ningún problema, espero que les sirva este video. Hay alguno que otro que ya me entregó, les pido por favor que entreguen en la fecha de entrega o antes. Por favor no se atrasen, cumplan, porque ya el próximo martes estamos avanzando con otra clase y otro material de lectura y seguramente tienen más tarea de otras materias, entonces esperemos que esto sirva y no se atrasen. Les mando un abrazo grande, espero conocerlos pronto, cuídense mucho, saludos.